dudas de verdad pregunten, porque luego pues llegan a la práctica o están haciendo sus trabajos y no hacen los trabajos como se debe. Entonces les vamos a dar un repaso de esto. Lo primero que les voy a dar pues es general, entonces para que al final hagan las preguntas, o en ese momento si tienen dudas me las hagan saber para que no queden dudas y puedan ya tener su... Entonces yo les voy a hablar de las características del estilo APA. Para esto tenemos que empezar con las citas, que es muy diferente a las referencias bibliográficas, ¿vale? Entonces, ¿alguien me puede decir la diferencia entre las citas y las referencias bibliográficas? ¿O qué es una cita? ¿Quién? No lo tenemos claro. ¿No tienen claro ni siquiera qué es una cita y qué es una referencia bibliográfica? Bueno, las citas son aquellas que se van a poner al final de un párrafo durante su documento, durante el PAL, en este caso que es el que están haciendo, y las referencias bibliográficas son aquellas que se van a poner hasta el final de su trabajo y las que llevan todos los datos de los documentos que estamos citando. Ajá. Entonces, según el manual de publicaciones de la APA, hay 3 maneras de presentar las citas. Una, por paráfrasis; 2, por descripción de la idea; y 3, una cita directa. Entonces, cuando hablamos de parafraseo o descripción de la idea, es aquella que a lo mejor yo veo en un libro o en un documento algo que se me hace interesante, sin embargo también veo en otro libro algo que quiero complementar y yo lo parafraseo, yo hago o formo mi propio concepto. En este caso, a ustedes les piden que el concepto de su patología, por ejemplo, sea tomado de diferentes citas bibliográficas. Es ahí cuando podemos, o es el ejemplo de este tipo de citas, de parafrasear. A diferencia de una cita directa, que esta cita directa es tal cual la copiamos como viene en el documento, que también ustedes lo hacen mucho porque a veces copian y pegan, están los párrafos del libro. Entonces, estas son las 3 maneras de presentar las citas. Hagan las citas, clasificar en citas indirectas y citas directas. Las citas indirectas, como ya dijimos, son cuando parafraseamos o describimos ideas, y en este caso no va a ser obligatorio indicar el número de la página de la fuente documental donde nos inspiramos para hacer esa parte del script. Las citas directas, estas se van a tener que reproducir al pie de la letra sin alteraciones, y estas a su vez tienen una clasificación en 2, la cita de menos de 40 palabras y la cita de más de 40 palabras. Esto sí nos tiene que quedar bien claro. Cuando tenemos una cita directa se puede clasificar en 2 y de acuerdo a esta clasificación es como vamos a citar. Entonces, vamos a empezar ya con las citas directas que nosotros vamos a poner de menos de 40 palabras y que puede estar ubicada en medio de una oración de nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí lo que está entre comillas es lo que nosotros estamos copiando del documento, y vamos a empezar con el apellido del autor, entre paréntesis el año y punto, que nos indica que es la página de donde estamos tomando ese párrafo. Ajá. ¿Alguna duda de esto? ¿No hay dudas? Bueno. ¿Dudas, chicos? No. Bueno, supone que No. tienen que sacar el 10 ahorita, ¿eh? Bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, hay otra cita que es la cita igual de menos de 40 palabras, pero ahora va a estar ubicado al final de nuestro párrafo. Entonces, en este ejemplo, cuando está al final del párrafo, lo que se va a hacer es abrir un paréntesis, poner el primer apellido del autor,
seguido de una coma, el año, seguido de una coma y la página, ¿sale? En una cita de menos de 40 palabras. Ahora bien, si ya vamos a usar citas de más de 40 palabras, se va a separar del cuerpo del texto por una sangría de 2.5 centímetros, lo que equivale aproximadamente a una pulgada. Mande. ¿Me hablaron? Se le llega a escuchar algo medio cortado, creo. Bueno, para mí. Sí, se escucha muy bien. Entonces es su internet, ¿no? Bueno, cuando la cita tiene más de 40 palabras, como les decía, se va a separar del texto. Aquí hay un ejemplo de cómo se va a poner al final. Es igual, se abre paréntesis, el primer apellido del autor, coma, el año, coma y la página, y se cierra el paréntesis. Aquí es recomendable, o bueno, en todo su trabajo, que cuando ustedes citen, si su trabajo se lo piden en Arial 12, se tiene que reducir el tamaño de la letra de su cita solamente un punto. Entonces sus citas irían en Arial 11, con la misma letra, Arial simplemente reducida a un punto, y recuerden que después de que ya terminaron el párrafo, tienen que hacer una sangría de 2.5 centímetros. ¿Sale? Entonces va a ser igual, simplemente cambia la sangría y solamente se pone el primer apellido del autor, el año y las páginas, ¿sale? De donde tomaron pues su información. Disculpe, ¿y esas van en negritas o o así? No, por eso decimos que lo único que las va a diferenciar es que su tamaño sea disminuido un punto. No necesariamente deben ir en negritas. Una Gracias. pregunta. Bien. Y si de casualidad bueno, es anónimo, ¿qué pondremos en el apellido del autor? Ok, ahorita conforme les voy a ir explicando, ya les voy a decir cuando sea anónimo cómo se pone, ¿sale? Ahorita vayan poniendo atención porque todo esto es de manera general. Esto es como se debería de hacer si tuviéramos el autor, el año y las páginas, pero ahorita les voy a mencionar si no tenemos páginas o si no tenemos autor o si nuestro autor es una corporación gubernamental. Gracias. ¿Vale? Y eso también Sí. de reducir la letra, también lo hacemos cuando es de 40 palabras. Sí, en todas tus citas. Sí, gracias. Ok. Entonces, en caso de que se tome una cita textual de un documento de internet que no tenga páginas, perdón, se recomienda citar el número del párrafo. Entonces, nosotros vamos a abrir nuestro documento y vemos que no tiene páginas. Lo que vamos a hacer es contar los párrafos y vamos a poner el párrafo, como en este ejemplo. Entonces, el autor, el año, y vamos a poner par, punto y cuadro, ¿no? Que quiere decir que esta información que sacamos estaba en el párrafo 4, en caso de que no haya páginas. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con los trabajos de múltiples autores. Cuando ustedes tienen un libro, un documento que tiene dos autores, se tienen que citar ambos apellidos a lo largo de todo su documento, ¿sale? Si ustedes lo van a citar 5 veces, los 5 veces van a poner los dos apellidos del autor. Por ejemplo, aquí está un párrafo, se abre su paréntesis y el primer apellido del primer autor es Lozada y el segundo apellido el primer apellido del segundo autor es López. Entonces va a poner así, Lozada y López, coma, seguido por el año y coma, las páginas. ¿Sale? En caso de que a lo mejor en este documento de nuestros dos autores no tuviéramos páginas, pues entonces aquí seguiría párrafo 3, por ejemplo. ¿Sale? Eso es en caso de que tengan dos autores y siempre, siempre, siempre se van a poner a los dos autores citados sus dos apellidos, ¿sale?
En caso de que nuestro trabajo tenga de 3 a 5 autores, lo que vamos a hacer es que vamos a citar la primera vez a todos los autores, ya sean 3, 4 o 5, como está aquí en el ejemplo. Y en la siguiente mención, a partir de la segunda, vamos a ocupar el et al, ¿vale? Que significa, o la expresión et al, que significa que hay más autores. Por ejemplo, aquí en la primera mención se citaron a los 3 autores, Torres, López y Perdomo. Y en la segunda mención ya nada más se puso Torres et al, que nos quiere decir que existen más autores. Entonces, así es como se debe hacer cuando hay de 3 a 5 autores. Cuando tenemos más de 6 autores, lo único que vamos a hacer es que vamos a poner el primer apellido del autor más la expresión et al. Ya no necesitamos poner a los 6, 7 o 10 autores desde la primera mención, simplemente desde la primera mención solamente usamos el primer apellido de ese autor, seguido de la expresión et al, y no, automáticamente sabemos que hay más de 6 autores en ese documento. En caso de que ustedes al hacer la abreviación tengan a lo mejor otro libro u otros documentos donde tienen más autores que se apellidan igual, o que fue coincidencia, que esto, lo reitero, casi nunca pasa, pero pues si les llega a pasar, se va a dejar de citar al autor cuando los apellidos ya no sean iguales. Es decir, a lo mejor yo pongo mi primera cita de un libro y mi autor el primero es Garzón, pero en otro libro también el autor es Garzón. Y luego mi segundo autor es López, pero en mi otro libro también es López. Entonces yo voy a seguir poniendo en las dos referencias Garzón, López. Y en este libro el tercer autor es Aguado. Y en este libro ya cambia, ya el tercer autor es Castillo. Hasta ese momento voy a dejar de citar a los autores y voy a poner la expresión et al, para que yo tenga la diferencia o conozca que son libros diferentes, porque si yo pongo Garzón et al y Garzón et al, puedo pensar que es el mismo libro. ¿Vale? ¿Sí me expliqué? ¿O hay dudas? Sí. Entonces, eso va a pasar cuando tengamos 6 autores o más, cuando tengamos de 3 a 5 autores o cuando tengamos 2 autores en nuestro documento, ¿sale? Lo que pasa también es que a veces hay grupos como autores, entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? En estos casos se va a identificar como grupo cualquier corporación, institución gubernamental o grupo de estudio que figure como autor, ¿sale? En este caso se va a usar el nombre completo en caso de que no se asocie una sigla o un acrónimo que lo identifiquen claramente, o si solamente se menciona una vez en el documento. Y 2, si se asocia una sigla, esta se usa solo a partir de la segunda mención en el texto. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros vamos a sacar alguna información, por ejemplo, de la ONU, en nuestra primera mención vamos a poner tal cual la Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis ONU, el año, y si tienen páginas, pues las páginas, y lo que quieran copiar. Eso es nuestra primera mención, pero a partir de la segunda, si tiene siglas, como en este caso, o acrónimos que se abrevia ONU, pues ya solamente vamos a poner la ONU y entre paréntesis el año. ¿Sale? Aquí hay otro ejemplo de la Corporación Autónoma Regional, entre paréntesis CAR, 2011, y a diferencia ya en la segunda mención, pues ya nada más CAR 2011. Entonces, por ejemplo, ustedes a veces sacan información del INEGI, de la OMS, de algunos hospitales. Así es como van a citar a esas corporaciones que a lo mejor a veces no tienen autores. Ustedes lo sacan nada más del INEGI, pues ponen todo lo que significa INEGI o las siglas INEGI, y después a partir de la segunda mención ya solamente van a poner el INEGI 2019, 2018, etcétera. ¿Sale? ¿Sí me explico? Sí. Sí.
Entonces, eso va a pasar cuando tengan un documento que no tiene autor y que el autor es una corporación gubernamental. Ahora, hay trabajos anónimos. En este caso no va a haber ni autor, ni a lo mejor una corporación gubernamental. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando pase esto? Solamente vamos a indicar el título del texto y el año de la publicación, como en los ejemplos. Por ejemplo, en este, el título del texto, la función del arte público, entre paréntesis el año, o aprenda usted a vivir, entre coma y el año, ¿sale? Entonces, aquí, si ustedes van a citar fuera del paréntesis el título del texto, se puede poner entre comillas. Sin embargo, si ustedes ya están poniendo entre paréntesis solamente el título seguido del año, no debe de llevar comillas, ¿sale? Entonces, debe de perder ese resalte de las comillas, ya nada más se pone el título como tal, aprenda usted a vivir, coma, seguido del año, ¿sale? Eso va a pasar cuando no tenemos autor ni institución gubernamental como autor. Vamos a poner el título y el año, ¿sale? Dentro del mismo paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que a veces, como les decía, al principio a ustedes les van a pedir que a lo mejor su patología sea de diferentes citas o diferentes libros, por lo menos 3. Y ustedes en su concepto van a citar a 3 libros, porque de 3 libros los sacaron. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos 2 o más trabajos dentro del mismo paréntesis? Tenemos que organizar por orden alfabético las distintas referencias. Tenemos que organizar por orden de aparición los trabajos de un mismo autor, si es que los llegamos a tener. Identificar con las letras A, B, C o D los trabajos de un mismo autor cuando tengan el mismo año de publicación. Esto solamente si pasa, si es que los tuviéramos en esas 3 referencias que vamos a poner. Y separar cada referencia con punto y coma. Aquí el ejemplo. Aquí ustedes van a tener su concepto y después van a abrir paréntesis y mi primer cita va a ser Gómez, 2009. A lo mejor yo saqué a mi segunda cita de Moreno y Cañón, 1999A y 1999B. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor un autor sacó un artículo en enero de este año 2020 de las causas de la diabetes, pero a lo mejor ahorita en agosto sacó otro documento que dice los signos y síntomas de la diabetes. Entonces va a ser el mismo autor y en el mismo año, pero tiene dos artículos diferentes. Entonces, si vamos a citar algo así, pues los vamos a diferenciar con la letra A y con la letra B, que quiere decir que son el mismo autor y el mismo año, pero diferentes trabajos. Separado de un punto y coma a nuestra tercera cita, que esta es una cita que tiene más de 6 autores, ¿no? Y nuestro año. ¿Hay alguna duda con esto, chicos? Esto sí es importante porque esta cita sí la van a usar. ¿Lo podría explicar otra vez? Es que a mí me quedó duda, por favor. Bueno, vamos a citar a 3 autores o 2 autores, 2 o más trabajos dentro del mismo paréntesis. Los vamos a separar por un punto y coma cada cita. De cuenta que ahí estás poniendo 3 citas. Entonces las vamos a separar con un punto y coma. Y en caso de que llegáramos a tener 2 trabajos del mismo autor que hizo en el mismo año, los vamos a separar esos trabajos o esos documentos con la letra A y B. Nada más. Las citas van separadas de un punto y coma. A lo mejor yo puedo tener mi primer cita Gómez, 2009, página 30, le pongo un punto y coma y a lo mejor mi segunda cita es Sánchez et al, etcétera. Pongo un punto y coma y diferencio la tercera cita que a lo mejor puede ser García, 2009, página 31. O a lo mejor puede ser OMS, 2015. Eso ya depende. Pero esto que les quede claro nada más que las citas, cuando van a citar a 2 o más trabajos, se separan de un punto y coma. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Y
eso se pone abajo de cada párrafo? Sí, de los párrafos que estás citando, ajá, de cada párrafo. Por ejemplo, en su anatomía y fisiología que ponen a lo mejor páncreas y ponen sus características que los describen y eso lo tomaron de un libro, abajo de eso va su cita. Gracias. Sí, Entonces siempre. ya no van al final de la hoja del documento. Si lo sacaste del mismo libro todos esos párrafos, entonces sí. Pero si lo sacaste de diferentes libros, hasta donde terminas, a lo mejor yo los primeros 3 párrafos los saqué de un libro y el segundo de otro, entonces los primeros 3 los cito ahí, el siguiente cito con mi otro libro y a lo mejor los otros 5 fueron del mismo primero, vuelvo a citar ese porque ya hubo algo que me interrumpió otra cita. Ok. Y no puedo citarlo hasta el final porque tengo un libro de donde saqué ese párrafo únicamente, entonces tengo que citar a ese párrafo. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces todo esto que les di, chicos, es general. Todas las citas van así sea que lo saquen de un artículo de revista, que lo saquen de un libro físico, de un libro digital, de una página de internet. Todas las citas deben de ir así, ya nada más diferenciadas si son dependiendo los autores, si van a poner 3 o más trabajos dentro de un mismo paréntesis, si es una cita muy pequeña de menos de 40 palabras o si es una cita de más de 40 palabras, todo eso es lo que va a cambiar, no importa de dónde lo hayan sacado. Ahora, al final de su trabajo deben ustedes de poner una lista de referencias. Esta lista de referencias, aquí en esta lista vamos a desplegar toda la información que se ha omitido en el texto, es decir, en las citas, porque nada más estamos poniendo el apellido del autor, el año y la página, a lo mejor, pero no estamos poniendo de qué libro es, cómo se llama, cuál es su editorial, de qué edición es, etcétera, ¿sale? De qué país. Entonces, en la lista de referencias, lo que vamos a hacer es pues desplegar toda esta información, ¿sale? Para ello se deben de tener en cuenta diferentes características. Las referencias siempre van al final de nuestro documento, de hecho es un apartado de SUPAL, que me parece, si no mal recuerdo, es el 4.5, y estas se van a listar en orden alfabético, según los apellidos de los autores, y a diferencia de otros sistemas de citación, en APA se van a incluir solamente las iniciales de los nombres. Si algún trabajo citado no tiene autor, se citará por el título del documento, como ya se los había explicado. Cuando haya más de una obra de un mismo autor, se organizarán desde la más antigua hasta la más reciente. Es decir, si ustedes tienen 2 artículos de revista del mismo autor, pero a lo mejor uno es de 2015 y el otro es de 2020, van a poner la más antigua hasta la más reciente, ¿vale? En caso de que un autor tenga 2 obras del mismo año, se agregará AB, etcétera, al año de publicación dentro del paréntesis. Esto también se los expliqué. Si a lo mejor el autor hizo 2 obras este mismo año, simplemente se van a separar por las letras A, B o C, etcétera. Para los documentos de versión electrónica, que serían todas sus páginas de internet de donde sacan, de artículos de revistas, vamos a utilizar lo que es el URL o el DOI. El DOI es menos usual, porque solamente algunos artículos los tienen, sin embargo el URL pues ustedes lo pueden sacar fácilmente. Sí saben que es el URL, ¿verdad? ¿Quién me dice que es el URL? ¿El link de la página? Exactamente, es el link de la página, ¿no? Entonces regularmente inician con HTTP, etcétera, ¿no? Este es el que vamos a poner siempre para los documentos de versión electrónica. No se incluyen fechas de consulta a menos que el material de la fuente pueda cambiar con el tiempo. Entonces, a lo mejor ustedes después se van a titular por su trabajo y tienen que actualizarlo. En ese momento, a lo mejor sí pueden incluir ya fechas de consulta, porque a lo mejor ese documento o ese material ya cambió
pero ahorita para fines prácticos para su trabajo no se colocan fechas de consulta, ¿sale? Entonces, aquí ya vamos a ver las diferencias nada más de cómo poner las listas de referencias dependiendo qué documento utilizaron. Entonces, si utilizaron ustedes libros físicos, lo que van a empezar es que se va a colocar el apellido, seguido de una coma, bueno, los apellidos, seguido de coma, la inicial del nombre, como se les había mencionado, solamente la inicial, no se pone el nombre del autor, seguido de un punto, entre paréntesis el año, seguido de un punto, el título de la obra, 2 puntos, el subtítulo en caso de que hubiera, si no hay subtítulo eso no es obligatorio. La edición, solo en caso de que no sea la primera o de que sea una edición especial, y seguido de un punto la ciudad, 2 puntos y la editorial. Aquí les pongo un ejemplo donde ya está como tal la referencia bibliográfica, donde ponen al autor, entre paréntesis el año, este sería el título, no hay subtítulo, por ejemplo, bueno aquí, la ciudad y la editorial. Abajo les ponen otro ejemplo donde espérenme. ¿Qué me quedé? En el segundo ejemplo. Ok, entonces en el segundo ejemplo ya les ponen como tal a los autores seguidos del año. En este caso sí les ponen un subtítulo. Este es el título, contingencia, hegemonia, universalidad, seguido de 2 puntos y el subtítulo, ¿sale? Aquí sí hay, pero si no hay, lo que está en gris no es obligatorio, ¿sale? La maestra Andrea me parece que les mandó el documento para que puedan guiarse. Ahí vienen así tal cual y lo que está en gris no es obligatorio. Entonces aquí ponen la Ciudad de México y la editorial, ¿sale? ¿Hay dudas aquí? Esto es solamente si tienen el libro en físico, que ustedes puedan agarrar y tomar los datos, ¿sale? En caso de que a lo mejor, este es otro ejemplo, en caso de que ustedes tengan libros digitales, en este caso se va a procurar proporcionar la mayor cantidad de datos posibles y aquí lo que va a cambiar es que vamos a poner, como les decía, el URL. Entonces van a poner el link, lo que sería apellido, inicial del nombre, igual, todo, título, subtítulo, pero aquí se va a poner recuperado de. O sea, ahí van a poner el URL. O el DOI, que les digo que en algunos casos viene el DOI en... Esto regularmente en artículos de revistas, pero no todos traen DOI. Eso viene ahí al ladito abajito, pero pues no es tan usual. Entonces es más fácil que ustedes pongan solamente el link de la página. Y bueno, aquí sería un ejemplo, ¿no? Ponen a los autores, el año, el título, y aquí, recuperado de, entonces ponen el URL, HTTP, etcétera. O el DOI, que es como un código de números o letras. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí de los libros físicos o digitales? Dime. Por ejemplo, si el libro tiene volumen 1 y volumen 2, ¿también se agrega ahí? El volumen no, del libro no, solamente esto. Volumen solamente para revistas académicas. Ah, ok, gracias. Escribe Fernanda. ¿Ande? Maestra, te escribe una señorita, dice, profesora, ¿cómo por decir los conceptos sobre la patología, ahí se debe poner referencias bibliográficas abajo del párrafo o si se ponen todas al final? No, recuerden que del concepto o de todo lo que ustedes pongan en su trabajo son puras citas.
Su apartado 4.5 me parece, ¿sí, no, Andrea? Es el que dice referencias Sí, es en el bibliográficas. apartado. Ok, entonces en Sí, el apartado 2.5. 4.5. Dos, perdón. ¿Dos? Bueno, es ya cuando van a terminar, o sea, espérame, es que se supone cuando ya están terminando, o sea, al final de sus hojas es cuando se les va a pedir todas las referencias. Ajá. Ella se Exacto. refiere a eso, ¿no, Fernanda? Es que como por decir, a nosotros, bueno, usted maestra nos dijo que teníamos que poner una referencia abajo de alguno de los conceptos porque si no, no tenía validez. Por eso es su Ajá, es cita. una cita, es lo que está explicando la maestra. Fernanda, es lo que está explicando la maestra Luz, son citas, es de todo lo que lleva ahorita explicado, ella son citas nada más. A ver, chicos, las citas son las que ustedes van a poner abajo de sus párrafos para que ustedes identifiquen de dónde están sacando la información. Yo les recomendaría que aunque ustedes no se los pidan, en una hoja en blanco o hasta el final de su trabajo, sin que le pongan 4.5 o algo, simplemente abajo vayan ya haciendo su lista de referencias, como es lo que les estoy diciendo aquí, donde ya ponemos todos los datos que estamos omitiendo en las citas, porque en las citas solamente vas a poner autor, título y año. Entonces, yo lo que les recomiendo es que en una hoja hasta el final vayan poniendo ya su lista de referencias para que no se les olvide de dónde tomaron esa información y para que las maestras cuando les revisen vean que ya tienen su lista de referencias que es de donde están citando. Ah, ok. Entonces obviamente se ponen las citas y no las referencias. O sea, las referencias sí van hasta el último del trabajo. Sí, hasta el último. Exacto, Ok, es lo que gracias. decía la vez pasada. Sí, y las referencias se van a colocar de acuerdo a de dónde tomaste esto. Si es un libro físico, como les decía, estos son los datos que llevan la referencia. Al final, Ok, muchas gracias. si es un libro digital, pues va a llevar, ajá, entonces si es un libro digital va a llevar todo esto y le vamos a añadir recuperado de y el URL de donde estamos sacando ese libro digital, ¿sale? Como en los ejemplos. Gracias. Ahora bien, si ustedes tomaron un artículo de revista académica, de a lo mejor de Cielo, de Medigraphic, no sé, entonces vamos a iniciar con el apellido, seguido de una coma, inicial del nombre, seguido de un punto entre paréntesis el año, punto, el título del artículo, el nombre de la revista, en este caso sí se pone el volumen, se pone entre paréntesis el número de la revista, una coma y el intervalo de las páginas de su artículo. Aquí hay que resaltar aspectos importantes como que los artículos de revistas no van entre comillas, o sea, nunca pongan entre comillas el título del artículo, se pone así tal cual. No se van a utilizar abreviaturas donde ponen volumen, no se pone vol o B o nada de otra abreviación, simplemente el número del volumen y entre paréntesis el número de la revista, tampoco se pone NUM o NO o N para indicar el volumen o número de revista, ¿sale? Entonces, y también para el intervalo de las páginas se va a utilizar la abreviatura PP sin alguna otra mención. Entonces, aquí un ejemplo, ponemos el autor, el año, el título, subtítulo, esto ya sabemos el 10, que es el volumen, y automáticamente sabemos que lo que está entre paréntesis es el número de la revista y el intervalo de páginas, ¿sale? Entonces, el número, como está en gris, algunos artículos no traen número, no es obligatorio poner el número, si no tiene número solamente se pone volumen, coma y nuestro intervalo de páginas. Perdón, aquí les había dicho, para el intervalo de las páginas no se utiliza la abreviatura PP, tampoco PAG o tampoco alguna otra, simplemente se ponen las páginas así, seguidas de un guión,
del artículo, de las que trae. Entonces, si la revista, esto si tuvieran la revista físicamente, si es una revista digital, es lo mismo, pero acuérdense que vamos a agregar el recuperado de y nuestro URL de donde estamos sacando la página. ¿Sí? Sí. ¿Alguna Ahí duda? Citlali. ¿Me los lees, Andrés? Andrea, Yo tengo una duda. Claro. Sí, por ejemplo, igual en las páginas, si en los libros hay que poner las páginas consecutivas, pero igual era y la última. ¿Cómo? No te entendí. Por ejemplo, en las páginas igual, si tengo que No te poner... acerques a tu micrófono. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Ya. Que si es de un libro, pero lo saqué de varias páginas, ¿solo tengo que poner la primera y la última o por igual las páginas? No, acuérdense que en el libro no vamos a poner páginas. En la lista de referencias no, solamente en las citas. Y las citas, si tú a lo mejor hablas de las características del corazón y están en la página 30, en esa cita, cuando tú cites a las características del corazón, a lo mejor vas a poner Gutiérrez 2010, página 30, y a lo mejor de otra hoja sacaste, no sé, algo del riñón. Entonces, pero eso a lo mejor lo estás citando abajo. En tu cita ya vas a poner Gutiérrez 2010, página 51. Eso solamente en las citas, pero en tu lista de referencias, que es esta, acuérdate que en los libros no lleva páginas. Muchas gracias. Solamente en revistas académicas sí vamos a poner el intervalo de páginas en la lista de referencias. ¿Sí? Aquí Citlali primero te dice, profesora, y por decir, en las tablas que tenemos que poner igual, ¿ponen las citas en el mismo tabla o cómo? No. Como si en la Bueno, tabla... dice, por decir, en las tablas que tenemos que poner igual. ¿A qué te refieres igual, Citlali? Sí, o Dice, sea... se pone las citas en la misma. ¿Por qué no hablan, chicos? ¿Por qué escriben? ¿Por qué no hablan si tienen micrófono? Cuando Citlali, ustedes te utilizan escucha la WhatsApp, maestra. Sí, maestra, o sea que si se ponen las citas en la tabla o en la tabla no se ponen. O sea, es que no veo dentro de la tabla, después de dentro tu de... párrafo. Ella habla No de se anatomía y ponen fisiología, me afuera. refiero. Ella te pregunta, Luz, que si en cada párrafo, como por ejemplo, anatomía y fisiología del corazón, ella te pone que si ella debe poner en la referencia, o sea, en el concepto, lo que ella investigó de X aparato, que si en la tabla ella debe anotar eso, pregunta, ¿no, Citlali? Sí, maestra, que si va dentro de la tabla o afuera la cita. Sí, Citlali, va dentro de la tabla. Si a lo mejor en toda la tabla solamente sacaste esa información de un libro, hasta abajo del último párrafo pones tu cita dentro de la tabla. Pero a lo mejor utilizaste 2 libros, donde terminaste de utilizar el primero pones esa cita y después la siguiente cita dentro de la tabla. Nunca se ponen las citas fuera de tablas. Ok, gracias. Sí. Entonces, ya no hay dudas aquí en cuanto a libros físicos, digitales, ni artículos de revistas académicas físicas ni digitales. Acuérdense nada más que todo lo que consultemos digital tenemos que poner nuestro URL y seguido de recuperado de, ¿sí? Y va a estar dividido por los capítulos, es decir, no sé, que diga 2.6 y el listado. O... El 2.5 es tus referencias bibliográficas y ahí me parece que los divides en bibliografías y en cibergrafías. Entonces ya tú vas a dividir tu lista de referencias bibliográficas nada más. Ah, ok, gracias. O de cibergrafía, exacto.
Entonces, seguimos con las páginas de Internet. Cuando ustedes toman algo de una página de Internet, en su lista de referencias bibliográficas van a poner lo que es el título de la página, entre paréntesis el año, punto, el nombre del sitio web y el recuperado de nuestro URL. En este caso no es innecesario incluir la fecha en que se consultó el documento. Acuérdense de esto porque ya se los repetí varias veces y cuando llegan a práctica traen sus citas o sus referencias y ponen consultado el 29 de junio del 2010, por ejemplo. Entonces no llevan fecha de consulta, ¿sale? Aquí el ejemplo, el título de la página fue Objetivos del Milenio, entre paréntesis el año, y el nombre del sitio web donde consultaron esta información fue Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, y punto recuperado de, y entonces ponen la página de donde tomaron este documento. Entonces, recuerden que esto es importante porque nosotros como profesores, cuando revisamos los PALs, si yo le doy un clic a este link, me tiene que llevar automáticamente a el programa de las Naciones Unidas con el título Objetivos del Milenio, ¿sale? Entonces, para que no piensen que no revisamos, damos un clic o tecleamos esta página y automáticamente nos tiene que llevar a ese título, ¿sale? Entonces, esto en caso de que sea una página de internet. Esto se los iba a dar porque son ejemplos de citas, pero muchas veces en Word no se, bueno, automáticamente Word no les da las citas como deberían de ser, aunque ustedes aquí donde dice referencias le pongan en estilo APA, no les va a dar a veces las características como deben de ser. Entonces ustedes manualmente pues deben de acomodarlas según lo que ya les dije, ¿sale? Pues eso sería todo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Maestra. Dime. Y como por decir, los avances que ya hemos tenido, bueno, que ya mandamos o algo así, si no hemos puesto las referencias, pero sí las citas, ¿nos pueden bajar calificación por eso? Pues no, eso ya depende de Claro. tu maestra, pero sí, yo creo que sí, porque pues debes de poner al final, pues como les decía, deben de tener al final de su trabajo, aunque sea una hoja en blanco, donde vayan ya poniendo sus referencias, porque al final a veces ponen un montón de citas y ya luego nada más 3 libros. Y yo, por ejemplo, cuando estoy en práctica y que les reviso trabajos, yo veo que coincidan las citas, porque a veces me ponen 20 autores citados en sus citas, y en la lista de referencias bibliográficas nada más tienen 5 libros. Entonces sí deben de ir haciendo su lista de referencias para que concuerden con las citas que están poniendo en su trabajo. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Y el listado de referencias va a ser del mismo tamaño de letra o...? Sí, ese es del mismo tamaño. Ah, ok, gracias. Acuérdense nada más que el listado al final es en orden de bibliográficos y por si tienen un mismo autor pero con diferentes obras, se pone de la obra más antigua a la más reciente. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tienen dudas, eso sería todo por mi parte. Cualquier cosa me pueden contactar para alguna duda que tengan. Con mucho gusto se las resuelvo. Muchas gracias, maestra. Le agradezco Gracias. muchísimo su apoyo. Tengo una Gracias. pregunta. Gracias. A ver, rápido. ¿Quién tiene una duda, Jimena? Rápido. Ajá, bueno, es que si mi información la saqué de un libro, pero el libro está en una aplicación, no como tal, bueno, no como tal tiene un link, sino es de una aplicación. ¿De ¿Qué una se le... aplicación? Ajá. Aplicación como... Ajá. ¿Qué aplicación? Pues es que se llama, bueno, libros de medicina.
Pero ahí debe de tener un título, ¿no? Ajá, pero El autor y un autor. entonces el URL o solo le pongo el título de la aplicación o... Sí, los manejarías como libro físico y tienes que tener el título y autor. Ah, ok, sí. Gracias. Vale. Bueno, pues eso sería Muchas todo. gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Día. Gracias. 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 Hasta Gracias. luego. Gracias. 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 Bueno, como se nos Gracias. terminó el tiempo, yo les voy a ir haciendo sus observaciones de manera ahí en el tablero con su trabajo. Quien ya borró los trabajos, bueno, pues ya no hay problema. No lo pueden recuperar, no hay problema, y ya con los mismos que con el que volvieron a entregar, pues ya con eso nos vamos a seguir, ¿sale? Sí, Maestra, y si por decir no pusimos las bibliografías, pero sí con las citas, se lo enviamos y le ponemos las bibliografías o ya lo dejamos. Si ya la tienes, pues anótenlas, por favor. ¿Sale?